Buenas tardes, muchachos. Disculpen la demora, pero es que he estado por ahí toda la mediodía ocupado. Estuve en una reunión muy importante de trabajo con gente, con un grupo de mercadólogos de una empresa que se llama Strategic Innovation de Colombia. Miren, aquí les voy a poner la foto y la persona de ahí de la empresa. Porque estuvimos por ahí, este semestre pasado, estuve por ahí impartiendo unos simposiums precisamente en Colombia. Estuve en Colombia, estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, en Venezuela y en Colombia, 2 veces en Perú. Entonces tuvimos una junta porque quieren que vaya a dar unas pláticas para unas empresas, ¿sí? Pero les dije, yo no voy solo, tengo por ahí una firma de marketing con la que me manejo. Sí, somos un equipo, entonces estábamos poniéndonos de acuerdo para los puntos si quieren ver, y también las fechas. Entonces por ahí estábamos en Zoom, entonces se me hizo un poquito tarde. De hecho, la siguiente clase, que es de métodos cuantitativos, muchachos, se las voy a tener que grabar más tarde en la noche, porque ahorita me voy a tener que ir a la otra universidad y no salgo hasta las 10 de la noche y no sé a qué horas pueda dar la clase. Entonces se las voy a grabar y se las voy a subir mañana por la mañana muy temprano, porque si ando con mucho trabajo ahorita. Ok. Gracias, les agradezco que me hayan tenido paciencia. Por lo mismo del trabajo, muchachos, tuve que cambiar tuve que cambiar las clases síncronas, porque me pasaron unas clases de maestría en la Universidad del Valle de México los días que tenía con ustedes clase. Entonces, por ahí hice unos pequeños ajustes. Ok, el día de hoy, muchachos, vamos a estar viendo... estuvimos viendo por ahí, no sé si se acuerdan, muchachos, en la clase pasada, la NIPE 10, efectos de la inflación. Bueno, ahorita los vamos a combinar un poquito con la NIPE 8, que son los estados financieros combinados. Entonces vamos a ver efectos de inflación y estados financieros combinados. Acuérdense que muchas veces, y en mis clases, me saco un poco del texto. ¿Para qué? Para que ustedes puedan por ahí aprender un poquito más. Sí, les saco información de otras partes para que puedan ustedes aprender un poquito más. Ok. Muchachos, el entorno, tengo por ahí el entorno económico, que es el punto número 1 que vamos a ver. El entorno económico, pues podríamos decir que es el ambiente económico en el que opera una empresa, ¿sí? En un determinado momento. Y puede ser por llamarlo así, de diferentes maneras. Una es el inflacionario, ¿sí? Cuando los niveles de inflación provocan que la moneda local se deprecie de una manera muy importante en su poder adquisitivo, y
En el presente, pues puede dejarse de considerar como un referente para poder liquidar transacciones económicas que hayan ocurrido en el pasado. Además, pues el impacto de dicha inflación incide en muy corto plazo en los indicadores económicos, tales como el tipo de cambio, las tasas de interés, los salarios de las personas, los precios de los productos, de los servicios, ¿sí? Y para efectos de esta norma, pues se considera que el entorno es inflacionario cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales anteriores es igual o superior al 26%, ¿sí? Un promedio anual de 8%. Y además, de acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se espera una tendencia en este mismo sentido. Muchachos, ahorita estamos sobre el 8.5%. Sí, habíamos tenido inflaciones bien bajas. Entonces, hay que ver cómo nos van los siguientes 2 periodos, siguientes 2 años, si no tendríamos que brincar esta norma. Ahora, ¿cómo estamos ahorita? Pues en el no inflacionario. ¿Por qué? Porque la inflación es poco importante y sobre todo, pues se considera controlada en el país. Aunque ahorita, claro, se está descontrolando, pero en años anteriores. Y dicha inflación, pues no tiene incidencia ni injerencia en los principales indicadores económicos del país. De hecho, para efectos de esta norma se considera que el entorno económico no es inflacionario, al contrario de la pasada, cuando la inflación acumulada de los 3 ejercicios anuales es menor del 26%. Y además, de acuerdo con los pronósticos económicos de los organismos oficiales, se identifica una tendencia en ese mismo sentido, de inflación baja, que va a la baja, ¿sí? Que no va a haber un disparo por ahí. Ahora, hablamos también de la inflación, que es el incremento generalizado y sostenido en el nivel de precios de la canasta básica o de la canasta de bienes y servicios representativos en una economía. Y la inflación provoca una pérdida en este poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? De repente por ahí lo que comprábamos con 1,000 pesos en el supermercado y comprábamos un carrito lleno, bueno, a lo mejor ahora pues son 3/4 de carrito y para el final del año va a ser medio carrito. Entonces hay por ahí una inflación. ¿Por qué? Porque se inflaron los precios, ¿sí? De la canasta de bienes y servicios. Ahora, también hay un índice de precios, ¿sí? El índice de precios es un indicador económico que mide de manera periódica el comportamiento de la inflación. Para efectos de esta norma, y siempre que se trata de empresas que operan aquí en México, ¿sí? Se debe tomar en cuenta el Índice Nacional de Precio al Consumidor, el INPC, o en su caso, el valor de las unidades de inversión, las UDI, ¿sí? De las cuales, estas UDI, pues viene siendo una derivación del propio Índice Nacional de Precio al Consumidor, ¿sí? De hecho, utilizar cualquiera de estos indicadores se considera válido, dado que ambos son emitidos por organismos oficiales de nuestro país. También podemos decir que además de ser de uso generalizado por por todas las personas en nuestro país, ¿sí? Por toda la economía nacional, siempre se usa y nos medimos por esto, ¿sí? De hecho, cuando una empresa opera en el extranjero, pues debe utilizarse un índice de precios equiparable al Índice Nacional de Precios del Consumidor, pero
corresponderse al país en el que se está operando. ¿Ok? Bien, ahora vamos a hablar sobre otra definición, las partidas monetarias. Partidas monetarias son aquellas que se encuentran expresadas en unidades monetarias nominales, sin tener relación con precios futuros de determinados bienes o servicios. De hecho, su valor nominal no cambia por efectos de la inflación, por lo que se origina un cambio en su poder adquisitivo, ¿sí? Son partidas monetarias, por ejemplo, el dinero, los derechos a recibir dinero y también las obligaciones de pagar dinero. Y hay otras partidas que no son monetarias, que son aquellas cuyo valor nominal varía de un acuerdo con el, y que estas varían, perdón, de acuerdo con el comportamiento de la inflación. Y por este motivo, y derivado de la dicha inflación, pues tiene un deterioro de su valor. Y estas pueden ser, pues no sé, algunos activos, algunos pasivos, el capital contable y el capital del contable. Ahora, reexpresión es el método a través del cual se pueden reconocer los efectos de la inflación en los estados financieros básicos en su conjunto o en su caso en una partida de lo individual. Ahora, vamos a hablar de un entorno inflacionario, ¿sí? Bueno, para esto hay un método integral. De hecho, la estructura financiera de la empresa pues debe estar conformada por partidas monetarias y también por las no monetarias. Y cada una de estas partidas tiene un comportamiento diferente en relación con la inflación. Motivo por el cual el método integral consiste en determinar algunas partidas como las partidas monetarias, ¿sí? En las cuales están los activos monetarios y los pasivos monetarios. También las partidas no monetarias, en la cual el efecto de reexpresión es necesario para poder expresarlas en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha de cierre del balance general. Ahora, vamos a ver el resultado por posición monetaria. Es importante, a lo mejor haber escuchado las siglas, ¿sí? Es el repomo. ¿Por qué? Porque es el resultado por posición monetaria. Resultado por posición monetaria, repomo. ¿Y qué viene siendo? Bueno, una vez que se clasifican todas las partidas, se determina el repomo, considerando que un activo monetario provoca pérdidas por los efectos de la inflación. Un pasivo monetario provoca ganancias por los efectos de la inflación, ¿sí? De hecho, la posición monetaria pues viene siendo la diferencia entre los activos monetarios menos los pasivos monetarios. Y puede ser larga o también activa o corta, que también se le puede llamar pasiva y nivelada. De hecho, el repomo, muchachos, se debe determinar cada mes, ¿sí? Y para ello se multiplica la posición monetaria al inicio de cada mes o también el final del mes anterior por el porcentaje de inflación del mismo mes, ¿sí? Posteriormente, el repomo de cada mes debe expresarse en unidades monetarias de poder adquisitivo a la fecha del cierre del balance general. Ahora, pero estos de la expresión pues no se mandan solos. Hay normas, sí, ya hay normas de reexpresión. De hecho, cuando su entorno económico
es calificado como entorno inflacionario, pues la empresa debe reconocer los efectos de la inflación en todos sus estados financieros mediante la aplicación del método integral. Y este reconocimiento debe hacerse antes de aplicar cualquier técnica de evaluación. No sé, por ejemplo, un valor razonable, un método de participación, etcétera, etcétera. Ahora, los elementos necesarios para poder expresar la información, pues pueden ser cifra base, la fecha base, la fecha de reexpresión, el índice de precios, el factor de reexpresión, el porcentaje de la inflación, no sé, alguna cifra reexpresada, inclusive algún efecto de reexpresión. Ahora, ya que vimos las normas de reexpresión, vamos a ver las normas de presentación. Y es que se muestran las normas de presentación que deben observarse o estas deben observar en cada uno de los estados financieros del balance general, del estado de resultados o del estado de actividades y de estados financieros comparativos. Déjenme checar, muchachos, perdón que por como entramos y salimos así como que muy rápido. Necesito checar el reloj. A ver cómo vamos con el tiempo. Ay, es que no me marca el reloj. Bueno, ahora un poquito. A ver si no me acuerdo. Y es que, perdón, llegué muy acelerado. Ok. Vimos las normas de presentación, las normas de revelación, las normas de expresión. Ahora, vamos a ver un poquito sobre las normas de presentación. Ya nomás nos quedan estas y las de revelación. Y es que se deben presentar en los estados financieros del periodo actual los efectos de la reexpresión determinados, pues en periodos anteriores y sobre todo que todavía no se haya dado de baja. De hecho, el efecto de reexpresión de las partidas no monetarias es aquel que debe presentarse sumando a la cifra base, ¿sí? Cuando se tienen estados financieros comparativos, deben presentarse en las unidades monetarias del poder adquisitivo en las que fueron emitidos. Ahora, las normas de revelación, pues se debe, en estas normas pues, debemos revelar lo siguiente. El haber operado en un entorno no inflacionario, la fecha de la última reexpresión reconocida en los estados financieros y también el porcentaje de la inflación de cada periodo por los que se presentan los estados financieros. Ahora, el cambio del entorno económico. Debemos analizarlo si hubo un cambio en el entorno económico. Y de ser así, debemos atender a las normas de reconocimiento al nuevo entorno económico. Ahora, cuando hay un cambio de un entorno económico inflacionario a uno no inflacionario, se debe dejar de reconocer en los estados financieros los efectos de la inflación del periodo. Sin embargo,
debe de mantener los efectos de reexpresión hasta el último periodo inmediato al anterior, ¿sí? Y se deben revelar en las notas de los estados financieros la situación del cambio. En cambio, cuando hay un cambio de un entorno económico no inflacionario a un inflacionario, la empresa debe reconocer los efectos de la inflación en la información financiera y al aplicar la retrospectiva, pues requiere que los estados financieros básicos de los periodos anteriores, ¿sí? Sean comparativos con los del periodo actual y deben ajustarse para reconocer los efectos acumulados de la inflación que existió durante todos los periodos en que estuvo en un entorno no inflacionario. Más adelantito, muchachos, vamos a estar viendo un poquito los estados financieros combinados, que son aquellos estados financieros que presentan en conjunto la situación financiera, los resultados y variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo de algunas empresas ya afiliadas, ¿sí? Y por ahí vienen los estados financieros consolidados, los no consolidados, ¿sí? Pero todo esto conforme a la norma B8. La Junta me dejó todo así, todo movido. Si no quiero que se me salga. Muchachos, cuando lleguemos, déjame les digo. Cuando lleguemos a la... a ver si me puedo meter por acá. Muchachos, cuando llegamos a la actividad 10 me parece el examen parcial, ¿verdad? Ok, va a ser bien importante, muchachos, que nosotros podamos por ahí, que nosotros podamos conectarnos una o dos clases antes. Bueno, ya va a ser cuando sea la 8 y la 9, muchachos, porque les voy a hacer un repaso y les voy a dar algunos tips para el examen parcial para que les vaya muy bien, tanto con una materia como en la otra, ¿sí? Me voy a preparar más o menos con el material que tenemos que utilizar para el examen y se los hago llegar, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿alguna duda, muchachos, que tengamos? Perdón, pero es que llegué bien acelerado. No, no, profesor, todo bien. Ok, muchachos, recuerden, en la clase 8, la clase 9, conéctense porque voy a hacer un repaso para que les vaya bien en el examen parcial. Por eso que el examen parcial vale como 30%. ¿Sí? Entonces, para que me les vaya muy bien. Estamos trabajando muy bien, me están entregando muy bien las tareas, todas las tareas, muchachos, ya de muy buena, y ya muy bien estructuradas, ¿sí? Con muy buen volumen de información, muy bien la investigación, muy bien. Por ahí todavía hay dos o tres que se niegan,
a hacer bien el trabajo, pero ya son los menos. ¿Sí? Ok, muchachos, voy a cerrar la grabación, pero me voy a quedar con ustedes conectado. Ok, para que no pierdan tanto tiempo los que no vinieron a clase, la grabación la voy a cortar y seguimos aquí en junta.